Imagínate esto, llevas meses, incluso años escribiendo tu novela. La subes a Amazon, alguien descarga la muestra del 10%, la empieza con ilusión y a mitad de la página dice: «Buah, paso de seguir». Y la eliminas sin más para buscar otra historia. Duele solo de pensarlo, ¿verdad? Pues esto pasa más a menudo de lo que crees. Y no solo en Amazon, también en librerías físicas y cuando envías tu libro a editoriales, agentes, concursos, etc. La mayoría de manuscritos se descartan en la primera página y muchas veces injustamente, porque puede que la historia sea buena y solo le falle el inicio. Por eso hoy te voy a mostrar los errores más comunes que matan una novela desde el principio y, por supuesto, cómo evitarlo. Soy Celia Arias, correctora, mentora de autor y de escritora, y si te preocupa tu comienzo, quédate por aquí. Antes de entrar de lleno en los errores, quiero decirte que he recopilado los más habituales. Llevo casi 10 años trabajando con historias ajenas y en esos años he recibido cientos de muestras de pruebas de corrección. No te exagero, pueden ser incluso más de 1000. De hecho, es que ni llevo la cuenta, pero son muchísimos. ¿Por qué he visto tantas? Porque para hacer las pruebas de corrección necesito tener un fragmento del manuscrito de la persona y casi siempre me mandan el principio. Y te aseguro que el 80-90% de los textos que he visto tienen errores gordos. Y muchas veces coinciden los mismos en todas las historias. Bien, vamos a entrar en materia. Veamos el primero de esos errores, que son los clichés de arranque. Son esos momentos repetidos hasta la saciedad que dejan de ser originales, porque los vemos iguales en un libro tras otro. Tal vez esto funcionaba en el siglo XIX, pero tras usarlo una y otra vez han pasado ya de moda. Algunos de estos clichés son: el personaje se despierta para empezar con su día o ha tenido un sueño. Y esto incluye el despertar con un grito desgarrador o sonando el despertador. También tenemos hablar del clima o el paisaje, y muy habitual es mencionar cómo es el entorno, porque creemos que necesitamos crear ambientación. Puedes hacerlo, claro, pero no te recomiendo que solo pongas en la primera frase. Y esta está muy lista, que es: el personaje va corriendo, casi siempre porque huye de alguien. De hecho, hace un tiempo encontré el borrador de una de mis primeras novelas, que ni la he publicado ni nada, y me dio la risa porque empezaba justo con un tipo que iba corriendo por un pasillo porque había robado una cosa y lo querían pillar. Hay más inicios clichés, pero estos son los más habituales. Pero yo creo que queda claro que un inicio como: sonó el despertador, Laura se levantó, bostezó y bajó a desayunar, lo hemos leído 1000 veces y no aporta nada interesante. Y aquí un truco. Casi siempre el inicio potente está avanzado un poco el capítulo que tienes escrito. Por ejemplo, un momento de acción o de tensión, aunque sea pequeño, como un examen, un problema, un retraso, un mensaje. Solo tienes que descubrir cuál es el momento que más te llama la atención y elegir ese. Otro de los errores típicos al empezar una novela es el famoso infodumping. Por si no sabes lo que es el infodumping, básicamente es soltarle montones de datos importantes al lector, pero de golpe, casi como si se los vomitara encima. Ojo, he dicho que sí, que son importantes. El problema no es la información en sí, sino que todo se da en bloque condensado y en un mal momento, como es el principio. Esto es cuando empieza la novela contándote la genealogía, la historia del mundo, el pasado, un trauma del personaje de cuando era pequeño y entre otros muchos aspectos. Y claro, si se lo suelta así todo de golpe, el lector se aburre y desconecta, porque esto es una novela, no la Wikipedia. Evita empezar tu historia con algo como esto: el reino de Aratia tenía 3 soles, 7 reinos aliados, un consejo de 5 ancianos que gobernaban desde hacía 500 años y una capital con murallas de mármol blanco construidas por el rey Eldran II tras la guerra contra no sé qué. Es agotador, ¿verdad? El problema de arrancar con una sobrecarga de datos no es solo que aburra, sino que genera estrés en el lector, ya que siente que debe recordar toda esa información para entender la novela. Y claro, cuando lleva varias páginas así, eso lo puede llevar a abandonar la novela por un colazo que le da. Por eso, dosifica la información conforme te la vaya pidiendo la trama. Deja que la historia avance y que el lector descubra poco a poco quién es el prota o cómo funciona el mundo. Otro error típico es presentar
a muchos personajes de golpe. Si en las primeras páginas metes a media familia, los amigos, la mascota, el vecino, el lector se abruma y ya no sabe a quién seguir. Y esto le genera una confusión enorme sobre quién es o no relevante en la historia, porque en ese caos se le da el mismo peso a la descripción del protagonista que a la de su mascota, por ejemplo. Y ojo, esto incluye describirlo al detalle, que a veces no solo presentarlo y nos ponemos a decir toda la ropa que lleva, el aspecto físico, etc. Y esos son datos de los que yo te aseguro que el lector va a olvidarse en cuanto lea el siguiente párrafo. Y aquí hay algo que también es importante, que es nombrar a los personajes. Cuando algo tiene nombre, ya le estás diciendo al lector: hey, atento, que esto debe recordarlo sí o sí. Y muchas veces no es necesario que lo haga. Por eso, en primer lugar, nombra solo lo que sea clave de verdad. Si tenemos un cartero que viene a dejarte una carta, ni siquiera aunque sea la de Hogwarts, no nos interesa su nombre, ni su aspecto, ni la ropa que lleva. Es un tipo random y punto. Solo puedes detenerte en él si será alguien clave posteriormente. Si solo va a llevar carta, es que ni nos interesa. Empieza por centrarte en el protagonista. Y si estás con más gente, ve dosificando por orden de relevancia. Nada de se reunieron a la mesa del comedor su madre, sus dos hermanos mayores, el vecino Julián, la prima María, etc. Mejor no, ni aunque haya una reunión que decidirá el destino del mundo. De todos modos, te recomiendo que evites, dentro de lo que puedas, empezar tu novela con escenas que supongan presentar a mucha gente a la vez. Sería casi como tirarte piedra en tu propio tejado. Porque no es igual que esa reunión se haga cuando el lector ya ha conocido a algunos personajes y le suenan los nombres, a cuando es de primera y le sueltas todo de golpe. Otro error clave es empezar con detalles irrelevantes, es decir, dar información que directamente no interesa ni aporta nada. Como banalidades, divagaciones, esos recuerdos aleatorios, también describir cómo alguien desayuna o un perro que nunca volverá a aparecer. Se capta como relleno, como que está retrasando lo bueno. Cosas que no pintan nada en la historia y que, lo lamento, pero solo aburren al lector. Por ejemplo, imagina empezar así una novela. Sentada en el banco del parque, Clara pensó de repente en lo feliz que fue su infancia en el pueblo, en cómo aprendió a montar en bici con su primo Juan, el que le daba siempre tirones en las trenzas. Había un perro canela sucio y lleno de pulgas que siempre los perseguía y le ladraba, tal. Si este recuerdo no es clave para mostrar algo crucial de la trama, como por ejemplo que quiere volver al pueblo o a ver a su primo, sobra. Porque cuando el personaje se pone a divagar sin sentido, es como cuando te enrollas de más antes de llegar a lo importante. Te pongo un ejemplo para que lo veas bastante claro. Es como cuando una persona quiere contarte un chisme y te hace un previo enorme. Es algo como esto. Ay, no te vas a creer lo que vi ayer. Te cuento, es que iba andando por la calle porque yo todas las mañanas voy a caminar. Es que cuando el año pasado me lo propuse, desde entonces es que no he fallado ni una vez. Entonces yo iba andando, vale, ya está empezando a desesperarte, ¿verdad? Con las novelas pasa igual y sobre todo hay que evitar caer en problemas como estos en el inicio, que es donde necesitamos enganchar al lector para que se quede con nuestra novela. Por eso, da solo pinceladas de lo que necesitas saber en ese momento sí o sí. Lo demás, guárdalo para más adelante, siempre que encaje con la escena y sea algo fundamental que debe saberse, claro. No metas información solo por rellenar o ambientar. Y hasta aquí los errores que pueden estropear tu inicio. Sé que a veces es difícil detectarlos, pero a lo mejor te has sentido identificado con alguno, como a mí me pasó con lo del personaje que huía. Por eso y porque como escritora sé lo que se sufre con esa duda constante rondándote día y noche, con tener esa sensación de que te juegas meses o años de esfuerzo a una sola carta, decidí crear un servicio de análisis solo del inicio de la historia. En él reviso con lupa tu primer capítulo y te digo qué funciona y qué no, y cómo mejorarlo con diferentes consejos, para que ya puedas dormir con tranquilidad, sabiendo que tu inicio es potente, que engancha y que tu historia no va a estar condenada en la primera página. Si te interesa algo así, en la cajita de la descripción tienes más información. Nos vemos en el próximo vídeo con más trucos y consejos. Mil gracias por escribir conmigo y te mando un abrazo enorme.